Hey coders, en este video voy a mostrarles cómo utilizar una extensión de React para Visual Studio Code que se llama React ES7 Snippets. De hecho, muchos de ustedes muchas veces en algunos ejemplos han visto cómo puedo importar archivos de forma rápida o crear componentes de forma rápida en React. Bueno, es gracias a una sola extensión. Incluso también funciona con algunas porciones de código de JavaScript, así que también incluso a veces los utilizo en el backend. Pero bueno, les voy a mostrar de forma práctica de qué se trata. Aquí tengo un proyecto de React en blanco, es un proyecto creado con Vite, entonces voy a utilizarlo de ejemplo para que puedan entender cómo lo utilizo esta extensión. Vamos a venir aquí en las extensiones de Visual Studio Code y lo primero es instalarlo. La extensión pueden buscarlo con este nombre, React ES7. Esto lo va a llevar a esta extensión de aquí que se llama ES7 React Redux React Native Snippets. Con esto vamos a ver aquí debajo su documentación, por así decirlo, ¿ok? Es como una bienvenida de lo que hace. Vamos a venir debajo de todo esto, o también podemos dar un clic y esto va a abrir una pestaña del navegador. Y aquí debajo de todo vamos a poder ver un enlace que dice Snippets. Si damos un clic, nos va a llevar a una ventana o digamos a un enlace de GitHub en donde está descrito todo el autocompletado que ofrece. Entonces, lo que ofrece básicamente son métodos para poder importar módulos o archivos de JavaScript. Por ejemplo, yo lo utilizo bastante esto incluso en el backend o en cualquier proyecto de JavaScript que tengo que utilizar ES Modules, ¿ok? Estos import y export. Luego también nos permite poder utilizar, digamos, importaciones de algunas características o funcionalidades de React, como las clases de los componentes, como también incluso de React Router DOM, nos permite importar route, switch, nabling, todo en un solo comando. Ya les voy a mostrar. Y luego también nos permite poder autocompletar otros entornos de React, como podría ser React Native o utilizarlo con Redux. De hecho, si bajo un poco, vamos a ver que también nos permite autocompletar con consola. Es decir, si queremos mostrar un mensaje por consola, en lugar de estar tipeando console.log, podemos simplemente escribir 3 letras y ya podemos autocompletar. Y luego debajo tiene unos atajos que son de los más útiles, que básicamente nos permite crear componentes de React con el import y el export ya creado de forma rápida. Entonces simplemente escribes 3 letras, das un enter y ya tienes todo un bloque grande de React ya creado. Esto aplica para React, React Native e incluso otros proyectos de JavaScript como les voy a mencionar. Entonces voy a venir aquí en el proyecto de React y voy a crear una carpeta Components, por ejemplo. Y dentro de esta carpeta Components voy a crear por ahora un componente Hello World. Entonces, en lugar de estar escribiendo aquí de esta forma function hello world, ¿okay? Y estar creando una función y luego retornando y por ejemplo creando un div y luego un h1 que diga hello world, por ejemplo, y luego exportándolo, le digo export default hello world, que no es tanto tiempo tampoco porque es un componente bastante rápido. Todo esto que he escrito al final yo lo puedo resumir en una sola palabra. Y por ejemplo, si yo lo selecciono desde el inicio, todo al final y lo elimino y quiero crearlo de nuevo, simplemente puedo hacer esto, puedo decir rfc y si doy un enter, esto lo que va a hacer es crear una función exportada y pueden ver que ya importó React al inicio, ya está la función e incluso si quiero renombrarlo ya están los cursores ubicados en donde se debe modificar. Entonces simplemente digo, ok, esto no se llama Hello World, se llama Hola Mundo, por ejemplo, y ya estaría, lo reemplaza tanto en el título del componente como un div dentro. Entonces esto fácilmente se puede importar en otros archivos. Ahora, esta estructura que ven aquí viene, o mejor dicho, viene descrita en la propia documentación. Por ejemplo, yo estaba utilizando RFC, que es este de aquí, que es un abreviado de React Functional Component, ¿ok? Que es un componente de React en forma de función. Y les explico esto porque también en React nosotros podemos tener clases. Entonces, si ustedes están trabajando por una empresa y está utilizando código de React de la versión antes de la 16, que es bastante común de hecho, pueden también utilizar esta extensión sin ningún problema. Por ejemplo, si quieren un componente en forma de clase, empieza el nombre con RC. Sería de esta forma, React Class Component. ¿Okay? Entonces, yo he utilizado justo ahora RFC y creo esto. Si quito esto y escribo RCC, él va a crear un componente de React con clases. Entonces lo mismo, aquí puedo escribir hola mundo y ya estaría. Entonces, bajo esa misma idea ustedes pueden hacer de todo. Pueden importar componentes, por ejemplo, que no trae, por ejemplo, el export incluido, sino lo trae por aparte. Por ejemplo, el que más utilizo yo en mi día a día es este de aquí, React Functional Component Export, que es RFCE. Si doy un enter pueden ver que lo que hace es que crea una función y debajo de la función está el export. Entonces yo le digo, ok, este componente se llama, por ejemplo, navbar. Y listo, de esta forma ya creé todo esto de forma rápida. De hecho yo no utilizo tampoco el import React porque ya no es necesario, entonces lo quito y quedaría de esta forma. Entonces es bastante rápido, como pueden ver, no he estado tipeando cada palabra, cada texto. Y esto de forma rápida al momento de estar importando componentes, sobre todo cuando creas múltiples de ellos. Por ejemplo, supongamos que tengo que crear una navegación, un navbar.js, luego también tengo que crear un footer.js y en lugar de estar tipeando la mano simplemente digo RFCE, este es el footer, ya terminé, quito esto de aquí, luego vengo en el navbar, también RFCE
y le digo navbar. Bueno, esto ya estaba. Incluso miren, algo que genial también que hace la extensión es que lee el nombre del archivo. Entonces, por ejemplo, si yo autocompleto, él ya le coloca el nombre del archivo. Entonces yo luego puedo autocompletarlo, le digo, no, esto es navbar component, por ejemplo, y ya estaría. De hecho aquí se autocompletó mal. Entonces a veces cuando lo movemos el cursor, pues esto es cosa del editor realmente, puedo renombrarlo y ya estaría. Lo mismo de nuevo si luego ustedes también quieren utilizar prop types, también tienen aquí autocompletados para importar el prop type. O por ejemplo, si venimos un poco con los funcionales, que son los que más se utiliza, si quieren por ejemplo un componente de React funcional con sus prop types, también pueden escribir RAFCP, que sería de esta forma, RAFCP. Entonces si dan un enter, él ya trae los prop types de React y pueden colocar aquí el componente que quieran. Entonces de esta forma ustedes pueden ir extendiéndolo. Ahora yo les recomiendo que vayan buscando digamos los atajos que más ustedes utilizan, porque en mi caso este es el que más uso, pero por ejemplo también hay para el hook memo de React, también está para Redux. Muy aparte de eso también permite autocompletar de React Native, por ejemplo si escriben RNC, por ejemplo si están escribiendo están creando una aplicación móvil y están escribiendo un componente de React, pueden escribir RNC y él crea un React Native Component pero utilizando clases. Si quieren con funciones, él también lo hace con RNF, por ejemplo, RNF, y él crea un componente en forma de función. Ok, y pueden ver que de nuevo esto es lo mismo, de forma rápida pueden crearlo. Luego, otra cosa que utilizo mucho es esta primera parte que les mencioné, estos imports que nos permite hacer. Por ejemplo, una de las cosas que yo más utilizo es estos métodos básicos que nos ofrece, y el que más han visto en todos mis tutoriales es esto. Miren, cuando yo creo un componente aquí, por ejemplo, vamos a crear un componente llamado layout.js y supongamos que quiero importar el footer y el navbar que he creado. Bueno, por lo general tendría que hacer esto, tendría que decir import el nombre del componente from y luego empezar a importarlo. Por ejemplo, le digo quiero traer el navbar y bueno, aquí tendría que ser navbar. Entonces en lugar de estar tipeando esto a mano, lo que puedo hacer es de hecho estar trayendo el autocompletado de los snippets. Puedo escribir imp, dar un enter y pueden ver que me ubica en el nombre de lo que tengo que importar, ahí donde dice first. Aquí yo puedo colocar por ejemplo el archivo que quiero importar, simplemente escribo punto y un slash y luego hago lo mismo. Ahora, ¿cómo me muevo hacia este otro lado? Bueno, presiono tab y él me ubica. Bueno, en este caso estoy con Copilot, así que tengo que hacerlo rápido. Miren, tengo que hacer esto, ./navbar, doy un tab y ya me autocompleta. Ahora, como yo tengo Copilot, lo que hace es que como Copilot también funciona con la tecla tab, si yo no le doy rápido, Copilot es el que entra más rápido. Miren, se los muestro. Import y escribo navbar, y si yo espero y doy un tab, lo que hace es que entren con el autocompletado de Copilot. Si son un poco más rápidos, ya se acostumbraron, pues es algo normal. Yo ya me he acostumbrado, por ejemplo, yo ya sé que cuando tengo que importar una navegación tengo que darle rápido con tab y ya puedo importar o destructurar o todo lo que tenga que hacer. Ahora, aparte de esto también pueden simplemente importar un módulo con imn, pero bueno, este es de hecho algo que no lo utilizo mucho porque bueno, escribir import y hacer esto me es mucho más fácil de recordar que escribir imn, pero bueno, también es otra opción. Y bueno, a partir de allí también hay formas de traer, por ejemplo, importar de estructurado, que es imd. Por ejemplo, directamente puedo tener lo mismo. Puedo decir, ok, desde navbar quiero importar x, por ejemplo. Y así, de esta forma ustedes pueden importar y también exportar. De hecho, si ustedes, por ejemplo, luego quieren exportar este componente, pueden decir exp navbar y fácilmente también pueden exportar. Y así, es cuestión de ir probando cada una de estas cosas. Por ejemplo, si luego ustedes quieren generar un bucle for o un for of, pueden escribir for of, que sería de esta forma, FOF, y ya tendrían básicamente la propiedad que están recorriendo, el objeto que están recorriendo y luego el valor. Y como pueden ver, yo me estoy moviendo con tabs, ¿ok? Es decir, para poder moverme cuando aparecen estos cursores, yo utilizo primero, escribo algo, X por ejemplo, luego tab para renombrarlo segundo, luego tab para entrar allí adentro, y si yo no quiero esto, simplemente elimino con control y delete o con control y la barra hacia atrás, es decir, para eliminar, y con esto puedo eliminar una palabra, ¿ok? No lo elimino así como uno a uno, no lo voy eliminando uno a uno, sino le doy control y eliminar y ya estaría. Ahora, así como tenemos para JavaScript, que aquí yo les recomiendo de nuevo que encarecidamente que vayan probando uno a uno a medida que el que más les interese van recordando. No es necesario memorizar todo, yo no me sé todo esto para empezar, ok, yo solo selecciono los que más utilizo. Ahora, en cuanto a React, lo mismo, si quieren también importar, por ejemplo, desde React, pueden decir IMR, pueden importar React o IMRD, creo que es para importar React Done. De hecho, esto por lo general yo lo que hago es que en lugar de importarlo así, yo lo importo con IMP y voy importando, por ejemplo, React de esta forma, ok. Yo me he acostumbrado bastante a utilizar esto porque esta es la forma más genérica, ok. El importar el IMP es lo mismo en Node, en JavaScript de frontend, en todos los proyectos de JavaScript. Entonces,
Si memorizan estos, por ejemplo, IMD, por ejemplo, o IMR, en realidad estos tan solo van a funcionar con React, pero el aprenderse IMP va a funcionar en todo, en Node, en JavaScript, en React. Entonces esto es bastante más útil o más genérico que lo anterior. De nuevo, yo lo que hago es utilizar IMP. IMP reemplaza todos estos prácticamente. Pero bueno, si a alguien le interesa mucho, también puede importar de forma rápida. Por ejemplo, si escribe IMBRL, esto ya importa a React Router DOM. Esto de hecho es un abreviado del nombre. Si ustedes escriben, por ejemplo, IMB, pueden ver que al lado les da el nombre del import. Y esto es un abreviado de import browser router. Da un enter y él importa el browser router. Pero si quieren el link, import browser router link, y él importa el link. Ahora, finalmente también algo que utilizo mucho son los mensajes de consola, ¿ok? Que de hecho ustedes por lo general quizás escriben mucho el console.log para poder hacer login o incluso hasta poder ver mensajes de error y eso. Entonces, una forma bastante rápida de escribirlo es simplemente escribiendo CLG, enter, y ya les da la forma para poder colocarlo. Por ejemplo, si ustedes quieren ver un objeto de JavaScript, por ejemplo, que se llame, no sé, object, y quieren verlo, en lugar de estar escribiendo console.log object, simplemente escriben CLG y dan un control espacio, enter, y con esto aquí ustedes pueden quitarlo. De hecho, ustedes también pueden hacer esto, CLG, eliminan y escriben object, y directamente ya tendrían el archivo para mostrarse en pantalla. Por ejemplo, otro mensaje típico es el CR o ser, que es básicamente para mostrar un console error. Entonces, si ustedes quieren mostrarlo el objeto como un error, pueden colocarlo de esta forma. Y luego también hay otros, por ejemplo, también está el CCL, que es console clear. Ok, CCL, da un enter y es el console clear, y así. Entonces, de esta forma ustedes pueden autocompletar rápidamente estos de aquí. Y listo. Entonces, esta es la extensión que más utilizo en mi día a día con React. Y bueno, otra más que utilizo también bastante es Vim. Y combinado Vim, React ES7 Snippets y GitHub Copilot, pues al final me permite poder crear proyectos de forma bastante rápida. Y muy bien, esto ha sido todo por este video. No olvides de seguirme en mis redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook para estar enterado del nuevo contenido que voy publicando, y también de las comunidades de Discord y Telegram en las que podrás encontrar a más desarrolladores. Te dejo estos videos que tienen relación con el tema del día de hoy y también mi otro canal que te puede interesar. Nos vemos en el próximo video.